Bienvenido a nuestro viaje cronológico mientras profundizamos en el fascinante mundo de la penicilina. Desde su descubrimiento accidental hasta su maravilloso impacto en la medicina moderna, la historia de la penicilina es un testimonio de la naturaleza impredecible de los avances científicos. Hoy comenzamos nuestra exploración con el inicio de esta revolucionaria droga, y la extraordinaria historia de su descubrimiento por parte del médico escocés Sir Alexander Fleming. Para comprender verdaderamente la narrativa de la penicilina, primero hay que comprender su contexto histórico. El comienzo del siglo XX estuvo marcado por la devastadora franja de enfermedades infecciosas. Estas dolencias fueron las principales causas de mortalidad en toda la población mundial. Las infecciones bacterianas básicas que hoy se consideran menores podrían provocar un desenlace fatal durante este tiempo. Los antibióticos, tal como los conocemos hoy, eran inexistentes, lo que dejaba a científicos y médicos desesperados por encontrar una solución a esta grave situación. En un periodo tan turbulento, Alexander Fleming comenzó su investigación para encontrar un potente agente antibacteriano. Nacido en 1881 en una remota región de Escocia, Fleming inesperadamente se convirtió en un pionero en el campo de los antibióticos. Su educación modesta le inculcó un fuerte sentido de perseverancia y resiliencia. Estas cualidades, junto con una curiosidad inimitable, allanaron el camino para su descubrimiento revolucionario. El viaje de Fleming hacia este descubrimiento revolucionario no fue inmediato. Sus investigaciones iniciales sobre la lucha contra las enfermedades bacterianas no tuvieron un éxito sustancial. Sin embargo, fue su inquebrantable búsqueda de conocimientos y excepcionales habilidades de observación lo que finalmente condujo al descubrimiento de la penicilina. La historia del descubrimiento de la penicilina está estrechamente relacionada con sus comienzos inesperados, en un plato de líquido frío dentro de un laboratorio de Londres. El momento crítico tuvo lugar el 3 de septiembre de 1928. Fleming, absorto en su meticuloso trabajo, regresó de unas breves vacaciones para examinar los cultivos bacterianos que había dejado descuidadamente sobre su escritorio. Para su asombro, uno de los platos estaba contaminado con moho porque una pequeña corriente lo había atravesado. Este acontecimiento un tanto discreto estuvo a punto de cambiar la trayectoria de la medicina moderna. La observación hecha por Fleming al observar la placa de Petri podría considerarse como uno de los accidentes más profundos de todos los tiempos. El moho que descubrió alrededor de los cultivos de estafilococos, bacterias responsables de numerosas infecciones, había destruido los patógenos. Este fue el primer indicio de una posible sustancia antibacteriana. El moho, que se identificó como perteneciente al género Penicillium, tuvo un efecto pronunciado al detener el crecimiento de la bacteria. La mente científica entrenada de Fleming le llevó a darse cuenta de que este molde podría tener un potencial terapéutico extraordinario. Esta fue la observación fundamental que condujo a la eventual síntesis de penicilina. Si bien el descubrimiento de Fleming fue realmente innovador, pasó casi una década antes de que la fraternidad médica se diera cuenta de todo el potencial de la penicilina. De hecho, no fue hasta 1940 que los científicos de la Universidad de Oxford pudieron aislar y desarrollar aún más la penicilina para resistir la degradación de enzimas en el cuerpo humano. Tras los esfuerzos de producción en masa durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el primer antibiótico fabricado comercialmente. Apreciada como una droga milagrosa, ayudó a salvar la vida de innumerables soldados durante la guerra, sentando las bases para su uso generalizado en el futuro. El descubrimiento de la penicilina y su posterior desarrollo ha alterado singularmente el curso de la historia médica. En un contexto más amplio, la penicilina allanó el camino para una nueva era de terapias médicas, y efectivamente entregó un arma poderosa a la fraternidad médica para luchar contra las enfermedades infecciosas. La historia de la penicilina es un testimonio del azar, y del profundo impacto que puede tener en la investigación científica. Su descubrimiento accidental sirve como un recordatorio constante de que los avances científicos más importantes a menudo surgen de acontecimientos inesperados. Como tal, la penicilina es mucho más que un simple medicamento para matar gérmenes, es un símbolo de ingenio y determinación humanos frente a la adversidad. Sin embargo, incluso cuando la penicilina fue adoptada como una maravilla médica, el espectro de la resistencia a los antibióticos se vislumbraba en el horizonte. Con el tiempo, las bacterias han desarrollado resistencia a la penicilina y otros antibióticos, lo que las hace menos efectivas o completamente ineficientes. Como resultado, la penicilina se encuentra ahora en una coyuntura crítica, y todo su potencial depende del manejo cuidadoso del uso de antibióticos, y de la búsqueda continua de nuevos fármacos antibióticos. A pesar de estos nuevos desafíos, el legado de la penicilina sigue vivo. Este trascendental descubrimiento de Alexander Fleming, nacido del azar y moldeado por la dedicación y la perseverancia, ha tenido una influencia indeleble en la salud pública, los avances médicos y la trayectoria de la ciencia moderna.
No fue solo la llegada de una medicina increíble, sino el comienzo de una nueva era en la medicina, la era de los antibióticos. La historia de Penicillin no trata solo de su descubrimiento o de las innumerables formas en que ha transformado la atención médica. Su impacto va mucho más allá de la medicina y resuena en los anales de la historia de la humanidad. Es innegable que las capacidades curativas y de salvamento sin precedentes de la penicilina han mejorado la calidad de vida de millones de personas, lo que la convierte en uno de los mayores avances del siglo pasado. Mientras continuamos luchando contra nuevas enfermedades infecciosas y la creciente amenaza de la resistencia a los antibióticos, la milagrosa historia de la penicilina sigue siendo más relevante que nunca. Es un poderoso recordatorio del impacto duradero que un solo descubrimiento médico puede tener en la salud humana y la sociedad, demostrando el poder de la ciencia y la importancia de continuar la investigación médica. Los productos farmacéuticos del siglo XXI no han sentido el impacto de un descubrimiento accidental tan asombroso como la penicilina, pero sus contribuciones están lejos de terminar. Una historia familiar para muchos, el descubrimiento de la penicilina demuestra que debemos permanecer atentos y siempre curiosos en la búsqueda de medicamentos nuevos e innovadores. La comprensión es que la próxima penicilina podría estar a la vuelta de la esquina, en un lugar inesperado, esperando ser encontrada. Con estas perlas de sabiduría, cerramos el libro sobre la historia de la penicilina, desde sus modestos comienzos en un laboratorio abarrotado hasta su aclamación mundial como salvavidas. Nos recuerda que la ciencia, al igual que la vida, está llena de incertidumbres y sorpresas. Y es en estos territorios desconocidos donde a menudo encontramos las soluciones que dan forma al futuro. La historia de la penicilina es también una historia de esperanza y resiliencia. A pesar de los persistentes desafíos de la resistencia a los antibióticos, los científicos e investigadores pioneros del mundo continúan buscando nuevas formas de combatir las enfermedades, y ¿quién sabe? La solución podría estar inactiva en algún lugar, esperando el momento adecuado para revelarse. De un molde engañosamente simple descubierto por casualidad a un símbolo mundial de curación y progreso. El viaje de Penicillin es un brillante testimonio del potencial humano. Reitera el principio esencial de que la innovación científica y el bienestar humano están inextricablemente vinculados. Se mantiene decidido en medio de los anales de la historia médica como recordatorio de las increíbles alturas a las que podemos alcanzar guiados por el ingenio y la perseverancia dedicada. La historia de la penicilina sirve como un faro de potencial atemporal. Más que una simple narrativa histórica, su historia es un testimonio vivo de las cualidades fundamentales de esperanza, prueba y descubrimiento que han impulsado la civilización humana. En esta era de cambios continuos, la penicilina nos recuerda que debemos persistir, aprender de nuestro pasado y permanecer abiertos a soluciones imprevistas. Mientras continuamos luchando contra las infecciones bacterianas y la resistencia a los antibióticos, debemos reevaluar y optimizar constantemente nuestros sistemas de salud, procesos de investigación y desarrollo y políticas de salud pública. La historia de la penicilina, un recordatorio de estas responsabilidades, nos ofrece lecciones eternas sobre cómo superar desafíos, aprovechar el potencial del azar y avances siempre persistentes. Hoy en día, la gratitud fluye no solo de los millones de vidas que la penicilina ha salvado, sino también del conocimiento que ha impartido, la medicina que ha inspirado y la esperanza que ha encendido. La penicilina no fue solo un descubrimiento pasado, fue la piedra angular de una revolución científica que continúa hasta el día de hoy, recordándonos que sigamos buscando, cuestionando y esperando. La historia de la penicilina está lejos de terminar. Al igual que los enemigos infecciosos que combate, la droga en sí evoluciona y se adapta. A pesar de las desgarradoras predicciones sobre el fin de los antibióticos, la penicilina sobrevive decididamente incluso después de más de 80 años. Sigue siendo un símbolo de esperanza, salud y las altas aspiraciones del esfuerzo humano. Mientras nos dirigimos tímidamente hacia un futuro incierto, la historia de la penicilina puede ofrecer una luz reconfortante, recordándonos el viaje que emprendimos para llegar aquí, y galvanizándonos para los desafíos que tenemos por delante. Con sus raíces firmemente arraigadas en el bullicioso laboratorio de Alexander Fleming, su legado de gran alcance seguirá inspirando, desafiando y cambiando el mundo. ¿Qué sigue en la historia de la penicilina? La única manera de descubrirlo es continuar el viaje de exploración y descubrimiento científico. Esta historia es un poderoso recordatorio del potencial ilimitado de la innovación humana y la huella duradera que puede dejar en la sociedad. En verdad, el futuro de la penicilina todavía se está escribiendo, ofreciendo continuar con la esperanza, tal como lo hizo el descubrimiento en el pasado. La historia de la penicilina proporciona una lección atemporal y un desafío duradero para quienes hacen lo mismo, indicando piedras de azar sin remover, y la influencia monumental que esas piedras pueden poseer.
No sabemos cuándo surgirá la próxima penicilina, pero es en el persistente desmoronamiento de la oscuridad y la búsqueda eterna de mejoras que comenzamos a solucionar problemas. Dicen que la necesidad es la madre de la invención. En la historia de la penicilina, eso se vuelve bastante evidente. Ante una crisis sanitaria cada vez más alarmante a principios del siglo XX, la humanidad encontró un rayo de esperanza en el apartado laboratorio de un modesto escocés. ¿Quién sabe lo que depara el futuro para la asistencia sanitaria? Una cosa es segura, hay algunos avances inesperados en el horizonte. A medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más incierto, seguimos dependiendo de avances como la penicilina que puedan remodelar nuestro futuro. La visión de un mundo más saludable y próspero sigue siendo tentadora a nuestro alcance, impulsada aún más por el legado de la penicilina y su impacto transformador en la historia de la humanidad. La edad de la penicilina está lejos de terminar. Siguen produciéndose avances sorprendentes, lo que alimenta la creencia de que solo hemos arañado la superficie del avance médico. Mientras miramos hacia el horizonte desconocido, el descubrimiento de la penicilina es un rayo de esperanza y un testimonio duradero del poder del ingenio humano. La historia de la penicilina sigue siendo profunda y desconcertante, siniestra y esperanzadora, todo al mismo tiempo. Es una historia de casualidad que transformó el panorama de la ciencia médica y un testimonio del poder de la curiosidad implacable. A medida que viajamos hacia el futuro, las lecciones que resuenan del pasado de la penicilina continúan inspirando e impulsando el espíritu de descubrimiento dentro de nosotros. La historia de la penicilina es, en última instancia, un testimonio del espíritu infatigable del esfuerzo humano, la búsqueda dedicada del conocimiento, la curiosidad insaciable y la creencia inquebrantable de que el sufrimiento humano puede aliviarse. La historia de la penicilina sirve como recordatorio de que las victorias más duraderas a menudo surgen de los lugares más improbables y de los comienzos más humildes. Al concluir nuestra crónica, nos queda un hecho irrefutable: la historia de la penicilina no termina aquí, en el pasado. Más bien, es una historia en constante evolución, que continúa dando forma a nuestro presente, y sin duda desempeñará un papel fundamental en la guía de nuestro futuro, tal como lo hizo cuando amaneció hace más de 90 años. Al recordar el increíble viaje de la penicilina, nos inspira el potencial ilimitado del descubrimiento científico. Nunca olvides el legado de la penicilina, envuelta en casualidad e impulsada por mentes notables que han dado forma a la narrativa de la historia médica. He aquí un futuro en el que tanto los descubrimientos accidentales como las intervenciones intencionales destrozan nuestras expectativas de la mejor manera posible. La historia de la penicilina continúa brillando en los anales de la historia médica, resonando con esperanza, inspiración y una brillante promesa para el futuro. Con cada mirada retrospectiva, el legado de la penicilina fortalece nuestra determinación de superar desafíos que antes eran insuperables, abriendo puertas a una mejor atención médica y, en última instancia, a un mundo más saludable y feliz. A todos aquellos que persiguen la noble búsqueda del descubrimiento, nunca olviden las inmortales palabras de Alexander Fleming: a veces uno encuentra lo que no busca. Cuando me desperté poco después del amanecer del 28 de septiembre de 1928, ciertamente no planeaba revolucionar toda la medicina al descubrir el primer antibiótico o eliminador de bacterias del mundo. Pero supongo que eso fue exactamente lo que hice. Reconozcamos además la profunda verdad propuesta por este antiguo descubrimiento, que cada día trae consigo posibilidades inexploradas de progreso, posibilidades que pueden alterar los contornos mismos de la historia humana. Esperemos con interés una sociedad armada con mayor aprecio, vigilancia colectiva y determinación imponente en la búsqueda de panaceas de la nueva era del calibre de la penicilina.